Hola Paqui, hola chico, anda, vaya mariposa tan bonita que tienes ahí puesta, me gustan mucho sus colores. Sí, es que me gustan mucho las mariposas. Son preciosas, preciosas. Bueno, me gustan todos los seres que vuelan. A mí también, pero ya conoces el refrán. Ave que vuela, a la cazuela, ñam, 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 qué rico. Pero Coco, no digas eso, pobrecitos. Que es una broma, no te enfades, Paqui. Pero menos mal que es una broma, ya me estabas asustando. Pero en la Biblia nos habla de otro regalo que nos da el Señor Jesús cuando creemos en Él. Y ese regalo tiene que ver con un ave. ¿También lo tienes en la cajita de los regalos? Pues claro, vamos a verlo. Mira, es una paloma. ¿Y sabes lo que dice la Biblia? En Mateo 3:16 dice, vamos a leerlo juntos. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Esto era en el bautismo de Jesús y el Espíritu Santo bajó en forma de paloma, como una paloma, pero no es una paloma, porque el Espíritu Santo es una persona de la Trinidad, pero sí que es dócil como una paloma. Uy, esto me recuerda a lo útiles que fueron las palomas durante la guerra, cuando no había teléfono ni nada, que eran las palomas mensajeras, que llevaban mensajes en tiempos de guerra y en tiempos difíciles. Sí, pero el Espíritu Santo es mucho mejor, mucho, mucho mejor que una paloma mensajera. Vamos a leerlo también en Juan 14:17. Mira lo que dice. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. El Espíritu Santo viene a nuestra vida y nos ayuda a hacer cosas. ¿Y en qué cosas puede ayudarnos? Pues, por ejemplo, para entender la palabra de Dios, nos ayuda a orar, nos ayuda a dar buen fruto, como por ejemplo, amor, tener fe, ser bondadosos, ser pacientes. ¡Qué regalo tan bueno! ¿Podemos ver los otros regalos que nos trajiste? Sí, son los regalos que nos da el Señor Jesús cuando creemos en Él. Nos da un corazón limpio, nos hace hijos de Dios, tenemos un nuevo nacimiento y también Jesús viene a vivir en nosotros. ¡Qué bien! ¡Qué regalos tan maravillosos! Voy a decírselo a todos y sobre todo a mi amigo Dino. Seguro que él también quiere tenerlos. Muy bien, Coco, hasta pronto. Adiós chicos, adiós Paqui, hasta pronto. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche tú meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche tú meditarás en él, para que ardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá
Hola a todos y bienvenidos a este nuevo culto virtual. Un saludo muy fuerte para todos los hermanos y hermanas de Colmenar Viejo y Manzanares el Real que nos ven, y un saludo a todos aquellos que nos veis desde cualquier otra parte del mundo. Gracias por estar con nosotros y ser bienvenidos a disfrutar de este tiempo de alabanza, de aprendizaje de la palabra y sobre todo un tiempo de dar gloria al Señor. Permitidme recordaros algunos anuncios de la semana y otras actividades que estamos programando. En primer lugar, como sabéis, los martes, miércoles se cuelga un estudio en este mismo canal de YouTube, y los jueves a las 8:30 a través de Zoom podemos conectarnos todos a comentar el estudio, a tener un pequeño coloquio o algunas preguntas sobre lo que hemos aprendido, algunas inquietudes, algunas dudas, un tiempo que nos enriquece a todos, y sobre todo el motivo de esta reunión es tener un tiempo de oración para interceder unos con otros. Luego, los sábados por la mañana a las 6:30 tenemos también un tiempo especial de oración. También es a través de Zoom. Este tiempo lo lleva el hermano Nico y, como siempre, se cuelga el enlace en el canal de la iglesia, en el WhatsApp de la iglesia. Si alguno no está en el grupo de la iglesia, o si alguien que ve este vídeo tiene intención de conectarse a cualquiera de estos tiempos, no duden en ponerse en contacto con nosotros y le haremos llegar los links para que pueda disfrutar de estos tiempos de comunión, de oración, de aprendizaje y sobre todo un tiempo donde queremos glorificar el nombre de Dios. Hasta ahora, últimamente estábamos teniendo una reunión para compartir los domingos por la tarde, que al principio eran los sábados y ahora los domingos, y por causa y por amor a algunos hermanos que no pueden conectarse los domingos, vamos a volver a llevarla al sábado. Así que el tiempo del compartir, ya sabéis, este tiempo más libre, más espontáneo, donde cualquiera puede compartir un pensamiento, un versículo, algo que le ha pasado, incluso cantar una canción, cualquier cosa. Que sea para la gloria de Dios o que necesite compartir con los hermanos, pues la vamos a volver a tener los sábados a las 8:30. Sábados a las 8:30. Hago hincapié porque volvemos a cambiar el horario. Así que ya sabéis, el tiempo de compartir los sábados a las 8:30. Y como siempre, los domingos por la mañana vais a encontrar en este mismo canal de YouTube pues este culto, este tiempo para la alabanza y para la gloria de Dios. Quiero dar un anuncio más también bastante importante, y es que, como sabéis, cada mes de septiembre tenemos la Asamblea General de Iglesia, una de las dos asambleas ordinarias que tenemos al año, y aún no tenemos la fecha definida, pero sabemos que va a ser en septiembre y ya estamos trabajando en ello. Así que, por favor, cualquiera que tenga una duda, cualquiera que tenga una propuesta, cualquiera que tenga una idea nueva que quiera compartir con el consejo, una crítica constructiva, una idea de mejora, pues ya podéis empezar a mandarlas. Podéis mandarlas por el email a cualquier miembro del consejo, al email de la iglesia, a los WhatsApp de cualquier miembro del consejo, para que vayamos trabajando en ello y podamos ir preparando la reunión, que por las circunstancias en las que estamos ahora mismo, pues desde luego va a ser una reunión bastante especial y diferente, y seguro mucho más corta de lo que estamos habituados. Dejadme daros un par de anuncios más, aunque estamos en agosto y normalmente los anuncios es que no tenemos anuncios. Hay algunas cosas que están pasando. Seguimos con la vista puesta en los comunicados que hace Ferede sobre las recomendaciones para abrir los lugares de culto, para las reuniones y todo esto, porque claro, se van actualizando según la zona de España, según los municipios, según cada región, ¿no? Entonces seguimos con la vista puesta en esto para no incumplir ninguna norma y sobre todo para seguir protegidos de la pandemia que nos está afectando. Ya se están reuniendo algunos miércoles en Manzanares algunos hermanos, dándose todas las condiciones de seguridad, y esto nos está sirviendo pues como laboratorio, ¿no? Como avanzadilla para ver cómo podemos seguir en septiembre con la iglesia, aunque no queremos generar falsas expectativas. Lo que nos guía siempre es la prudencia y la seguridad de todos, así que iremos viendo poco a poco cómo hacemos esto. Y también hemos visto en Protestante Digital que la Ferede y el canal de televisión Telemadrid están negociando un acuerdo para que haya un espacio de un programa evangélico todas las semanas en Telemadrid. Así que también es un motivo de oración para que los cristianos tengamos más visibilidad y que esto salga adelante. Así que el acuerdo todavía no está cerrado, así que también os pido oración por ello.
Y por último, pero no menos importante, esta semana tenemos solo un cumpleaños, no ha sido como esta semana pasada que ha habido aluvión. Es el cumpleaños de Gualberto, el día 29, el próximo sábado, así que apuntadlo todo y ya podéis bombardearle con vuestros mensajes a Gualberto el día 29 para que sienta el cariño y el amor de todos. Y hasta aquí son todos los anuncios, así que vamos a dejar la parte burocrática un poco de lado y vamos a centrarnos en lo que motiva este tiempo, ¿no? Que es el alabar a nuestro Señor y aprender más de su palabra. Así que acompañadme en un momento de oración y vamos a leer un pequeño texto. Padre nuestro, te damos gracias porque, aunque sean estas circunstancias, podemos reunirnos, podemos compartir tu palabra, podemos ver el trabajo de los hermanos, Señor, para honrarte a ti, podemos disfrutar con las canciones, Señor, con las alabanzas, con la exposición de tu palabra y sobre todo podemos hacerlo libremente y llegando a otros muchos sitios que de otra manera no lo haríamos. Te pedimos que bendigas este tiempo, Señor, que dispongas nuestros corazones para escuchar tu palabra, Señor, para alabarte, para honrarte y sobre todo que este tiempo sea algo que te glorifique a ti, Señor. Te reconocemos como nuestro Dios, Señor, como nuestro Salvador, como Creador, Señor, y como el Redentor de todos, Padre, de todos los que creen en ti. Así que queremos glorificarte y reconocerte como Señor. Todo este tiempo lo ponemos en tus manos, pidiéndotelo en el santo nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Por favor, acompañarme a uno de mis textos favoritos. Se encuentra en Juan capítulo 15. Juan capítulo 15. Este es uno de mis textos favoritos de la Biblia. Es las palabras finales que le da Jesús a sus discípulos cuando están saliendo a punto de salir del aposento alto después de celebrar la Pascua, ¿no? De la Santa Cena. Y es como que Jesús les está dando el discurso final. Es el último discurso antes del gran partido, antes de la gran competición, antes de dejarles solos, ¿no? Y les dice estos versículos. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. La vida, todo ser humano se enfrenta cada día a multitud de retos. Todos tenemos vidas complicadas por unas circunstancias u otras, pero la vida del cristiano todavía lleva un escalón más. Porque queremos vivir a la altura y a la exigencia de un verdadero Hijo de Dios. Intentamos llevar vidas que glorifiquen el nombre de Dios. Y para eso tenemos que enfrentarnos a diferentes enemigos. Uno es el mundo, con todo lo que ofrece. Otro es el reino de las tinieblas y Satanás. Y otro es nuestra propia carnalidad. Y Jesús, repetidamente aquí, dice: separados de mí, nada podéis hacer. Si queréis dar fruto, si queréis desarrollar las obras que yo tengo preparadas para vosotros, debéis estar unidos a mí. Y entonces la pregunta está clara. ¿Qué es estar unido a Cristo? ¿Cómo podemos estar unidos a la vid verdadera? Pues evidentemente dice que Dios, que si le amamos, cumpliremos sus mandamientos. Y no podemos conocer cuáles son sus mandamientos si no leemos la palabra. Así que para estar unidos a Cristo, en primer lugar, debemos conocer su palabra, leerla, dedicar un tiempo habitual, diario, a estudiarla. Pero no vale solo con estudiarla, no vale pasar un tiempo leyendo la palabra, sino que hay que ponerla en práctica. Para nada, como dice Santiago, para nada vale leerla y no ponerla en práctica, no vale para nada, ¿no? Es como si no la leyeras. Tampoco podemos desarrollar una relación con la persona de Jesús, con nuestro Creador, si no mantenemos
una relación con Él. Y cuando tú mantienes una relación con una persona, hablas con esa persona, ¿no? Nosotros podemos hablar con nuestro Creador a través de la oración. Así que si tampoco tienes un tiempo de oración habitual, diario, cotidiano, una comunión continua, pues esa relación, esa unión, tampoco es tan buena como debería serlo. Y por supuesto hay otra manera, que ahora es más complicado de llevar a cabo, pero es también podemos experimentar esa unión con Jesús también estando juntos con los hermanos, ¿no? Compartiendo, porque sabemos que cuando están reunidos 2 o 3 en su nombre, Él está allí en medio de ellos, ¿no? Y no significa que cuando tú estás solo con Dios no esté Dios contigo, ¿no? Está en todo momento con nosotros, nunca nos deja y su Espíritu habita en nosotros. Pero también nosotros nos fortalecemos, nos animamos, nos consolamos cuando nos reunimos. Así que, una vez más, os animo a profundizar en la lectura de la palabra de Dios, a ponerla en práctica, a mantener un tiempo cotidiano de oración, un tiempo cotidiano de comunión, donde podamos tener una conversación simple y habitual con nuestro amigo, ¿no? Con nuestro Padre. Y por supuesto, os animo a seguir asistiendo a todas las reuniones virtuales y a los encuentros con los hermanos para seguir fortaleciéndonos en nuestra fe y seguir viendo cómo Dios obra en las vidas de unos y otros y cómo Él responde a las oraciones. Con todo esto en mente y queriendo estar unidos a la vida verdadera, ahora os animo a que pongáis toda vuestra atención y vuestra inteligencia en las alabanzas y en la exposición de la palabra que vamos a tener en unos minutos. Hemos venido a este lugar, juntos en su nombre a adorar. Hemos venido a este lugar, juntos en su nombre a adorar. Hemos venido a este lugar, juntos en su nombre a adorarle a Él, a Cristo nuestro Dios y Rey. Pues olvídate de ti y mira a Jesús para adorar. Pues olvídate de ti y mira a Jesús para adorar. Pues olvídate de ti y mira a Jesús para adorarle a Él, a Cristo nuestro Dios y Rey. En su presencia estamos ya justificados por la sangre. En su presencia estamos ya justificados por la sangre. En su presencia estamos ya justificados por la sangre de Jesús. Cristo nuestro Dios y Rey. Tal como soy de pecador. Tal como soy de pecador, sin más confianza que tu amor, ya que me llama, vengo a ti, Cordero de Dios, he aquí. Tal como soy buscando paz, en
Buenos días, queridos hermanos y amigos. Vamos a comenzar este tiempo de exposición de la palabra de Dios leyendo un pasaje bien conocido en el Evangelio de Mateo, capítulo 11, desde el versículo 28 al 30. Está hablando el Señor Jesús y está diciendo, Mateo 11, 28, «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón». Hoy quiero centrar este mensaje en esta característica de Jesús, una característica que Él quiere que aprendamos, la humildad. Y lo voy a hacer con la ayuda de Dios viendo el contraste con lo contrario a la humildad, esto es la soberbia, la altivez. En el diccionario, si buscamos la palabra humildad, la definición más normal dice: la humildad es la virtud que consiste en conocer las propias limitaciones y debilidades y actuar de acuerdo a tal conocimiento. El término proviene del vocablo latino humilitas. O sea que podría decirse que la humildad es la ausencia de soberbia. La humildad, ausencia de soberbia. Jesús, como nuestro Maestro, nos enseña y nos pide que seamos humildes. Claro, en el tiempo que nos toca vivir, ser humilde no está de moda porque se atribuye a no tener ambición, a hacerse un poco de menos, como hacerse inferior, ¿no? Sin embargo, me llama la atención que hay muchos líderes con éxito que tienen esa forma de ser humilde que a los propios periodistas que los entrevistan les gusta. Usted destaca por su humildad, igual algún famoso, algún cantante, destacas por tu humildad. Y aquí es verdad que se valora la humildad de carácter, pero creo que Jesús va más allá. Porque Él enseña a ser humilde de corazón. Humilde de corazón. En contraste con los sabios y los entendidos. En el capítulo 11 de Mateo, en el versículo 25, nos dice: en aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. ¿Qué hay más humilde que un niño al lado de un sabio y un entendido? Sin embargo, Jesús sorprendió a la gente de su tiempo diciendo que para entrar en el reino de los cielos había que volverse como un niño. Mateo 18, versículos 3 y 4. Y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera
que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. O sea que para entrar en el reino de los cielos, estaba explicando Jesús, había que volverse como un niño. ¿Cómo? Humillándose. El Evangelio de Salvación que Dios nos acerca, que Dios nos trae, se tiene que aceptar con la humildad de un niño, reconociendo y arrepintiéndose de los errores delante del Padre Todopoderoso. El problema de los hombres en general y de los hombres sabios en particular es que no son capaces de aceptar humillarse sin usar sus capacidades y su conocimiento. Eso es lo que les pasaba a los escribas y a los fariseos de su época. Buscaban la justicia delante de Dios por sus obras, por sus propios medios, por sus argumentos, y estaban encantados consigo mismos. Estaban encantados de recibir la gloria de los hombres por sus proezas. Su vanidad rebosaba. Pero, ¿qué dice la Escritura? Salmo 115, versículo 1. Vamos a ver bastantes textos de la Biblia para que apoyen lo que estamos estudiando, que veamos que es conforme a la palabra de Dios. Y el Salmo 115.1 dice: no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria por tu misericordia, por tu verdad. No a nosotros, sino a tu nombre. La gloria es para Dios, el único digno de recibir toda la gloria, toda la alabanza. La Biblia está llena de amonestaciones contra la soberbia y la altivez. Vamos a ver, por ejemplo, Proverbios, capítulo 16 y versículo 5. Abominación es a Jehová todo altivo de corazón. Ciertamente no quedará impune. Versículos 18 y 19 de este mismo capítulo 16 de Proverbios. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Mejor es humillar al espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Vemos que el Señor está de alguna manera advirtiendo sobre el final de los orgullosos. No quedará impune, o sea, no quedará sin recibir castigo. Habrá quebrantamiento, habrá caída. Veamos otras amonestaciones. Por ejemplo, en el Salmo 101 y versículo 5 nos dice: al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré. No sufriré al de los ojos altaneros y de corazón vanidoso. Y otra vez en Proverbios, capítulo 6 y versículos 16 y 17, dice: 6 cosas aborrece Jehová, y aun 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente. Y me quedo ahí porque lo que me interesa sobre el tema que estamos hablando es lo que aparece
primero en la lista de las cosas que Dios aborrece. Los ojos altivos. Los ojos altivos. Tenemos en la Escritura algunos ejemplos sobre esto y hoy vamos a centrarnos en un personaje que aparece en el libro de Esther, que se llama Amán. Amán, un alto oficial en la corte del rey Asuero de Persia. Esto fue en los tiempos de Esther, como digo, y es un ejemplo de orgullo, una persona orgullosa, abatida por Dios. Vamos a ver su historia. Nos vamos al libro de Esther. Ese libro está antes de Job. Tenemos los Salmos, antes tenemos Job y antes tenemos Esther. Y voy a leer en el capítulo 3 de Esther. Capítulo 3, versículo 1. Después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata, agageo, y lo honró, y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Aconteció que hablándole cada día de esta manera y no escuchándolos, él lo denunciaron a Amán para ver si Mardoqueo se mantendría firme en su dicho, porque ya él les había declarado que era judío. Y vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él, y se llenó de ira. Pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya le había declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo. Y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo. Así que aquí tenemos a este señor tan altivo, tan orgulloso, a Amán, que dice que era agageo, que significa que probablemente era descendiente de la familia de los amalecitas. Vemos que, por lo que acabamos de leer, era favorito del rey y estaba muy molesto y frustrado porque Mardoqueo, que es uno de los judíos que en aquel momento de la historia estaban deportados en Babilonia, que había adoptado a Esther, la protagonista del libro, que era hija de su tío, y la había adoptado cuando ella quedó huérfana. Los que conocéis la historia del libro de Esther sabréis que Esther llegó a ser reina de Persia. Pues entonces este Mardoqueo rehusaba rendirle los honores que este Amán sentía que le correspondían. Sentía que todo el mundo debía inclinarse a su paso, ¿no? Por tanto, hizo planes para destruir a Mardoqueo y para destruir a todos los judíos. Estoy resumiendo la historia, podéis leerla completa en el libro de Esther, pero yo estoy resumiéndola por amor al tiempo, ¿no? Si no sería muy largo. En este mismo capítulo de Esther, en el capítulo 3, el versículo 6, nos dice: pero tuvo un poco poner mano en Mardoqueo solamente, como ya he leído, pues ya le había declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo, que eran judíos, ¿no? Y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo. Y dice el versículo 9, si place al rey, decrete que sean destruidos, y yo pesaré 10.000 talentos de plata a los que manejan la hacienda para que sean traídos a los tesoros del rey. ¿Qué hace Mardoqueo? Convencer al rey. ¿Cómo lo convence? Con dinero. Ellos van a ser destruidos, pero les vamos a quitar su dinero
y vas a ver que va a ser productivo. Nos quitamos un problema de encima, yo me quito un problema, está pensando él, con Mardoqueo y con su desprecio, ¿no? Y encima llenamos un poquito más las arcas del rey, ¿no? Las arcas del tesoro del rey. Incluso, por consejo de su esposa Ceres, decidió construir una horca de casi 25 metros de altura para colgar a Mardoqueo. Esto está en el capítulo 5, en el versículo 14, dice: y le dijo Ceres, su mujer, y todos sus amigos: hagan una horca de 50 codos de altura, y mañana di al rey que cuelguen a Mardoqueo en ella, y entra alegre con el rey al banquete. Y agradó esto a los ojos de Amán, e hizo preparar la horca. Así que comienza esa terrible amenaza, comienza esa terrible construcción también, ¿no? Una horca de casi 25 metros de altura para humillar al pueblo judío, para matar a Mardoqueo. Pero Dios, que siempre está en control y muy especialmente en lo que atañe a la historia de su pueblo, actúa. Y esa noche el rey no puede dormir. Nos vamos al capítulo 6, versículo 1. Aquella misma noche se le fue el sueño al rey y dijo que le trajesen el libro de las memorias y crónicas y que las leyeran en su presencia. No sabemos por qué se le fue el sueño al rey, si se había excedido con el café esa tarde, pero sí sabemos que la mano de Dios estaba detrás. Y como se aburría, y en aquellos tiempos no había televisión, ni había videojuegos, ni nada en que entretenerse, pues qué mejor que coger como casi la guía antigua telefónica que había, ¿no? Con tantos nombres y letras, pues él pide el libro de las memorias y de crónicas, que debía de ser un buen tostón, para a ver si se quedaba dormido, ¿no? Pero resulta que al estar leyéndolo, dice el versículo 2, hallaron escrito que Mardoqueo había denunciado el complot de Bigtán y de Teres, dos eunucos del rey de la guardia de la puerta, que habían procurado poner mano en el rey Asuero. Había dos eunucos que habían hablado de un plan de matar al rey, y Mardoqueo lo había descubierto, los había denunciado, y se había estropeado este plan, no lo pudieron llevar a cabo. Entonces el rey pregunta en el versículo 3, ¿qué honra o qué distinción se hizo a Mardoqueo por esto? Y respondieron los servidores del rey, sus oficiales, nada se ha hecho con él. Entonces dijo el rey, ¿quién está en el patio? Y Amán había venido al patio exterior de la casa real para hablarle al rey para que hiciese colgar a Mardoqueo en la horca que él le tenía preparada. Y los servidores del rey le respondieron, he aquí Amán está en el patio. Y el rey dijo, que entre. Entró pues Amán, y el rey le dijo, ¿qué se hará al hombre cuya honra desea el rey? Y dijo Amán en su corazón, ¿a quién deseará el rey honrar más que a mí? Aquí está el momento grande, mi vanidad va a explotar, no resisto, el rey quiere darme la honra. Pero el relato continúa y nos dice en el versículo 7, y respondió Amán al rey ya haciéndose ilusiones, para el varón cuya honra desea el rey, traigan el vestido de real del que el rey se viste
y el caballo en el que el rey cabalga, y la corona real que está puesta en su cabeza, y den el vestido y el caballo en mano de alguno de los príncipes más nobles del rey, y vistan a aquel varón cuya honra desea el rey, y llévenlo en el caballo por la plaza de la ciudad, y pregonen delante de él. Así se hará al varón cuya honra desea el rey. Estoy convencido que nuestro Dios, nuestro Señor, tiene un sentido del humor maravilloso, porque la vuelta que está dándole a la historia es fantástica y es ingeniosa, pero es lo que pasó, porque nos dice en el versículo 10, entonces el rey dijo a Amán, date prisa, toma el vestido y el caballo como tú has dicho, y hazlo así con el judío Mardoqueo, que se sienta a la puerta real. No omitas nada de todo lo que has dicho. Y Amán tomó el vestido y el caballo y vistió a Mardoqueo y lo condujo a caballo por la plaza de la ciudad e hizo pregonar delante de él, así se hará al varón cuya honra desea el rey. Después de esto, Mardoqueo volvió a la puerta real, y Amán se dio prisa para irse a su casa apesadumbrado y cubierta su cabeza. El final de los orgullosos. Finalmente, Amán ocupa la horca preparada por él para el judío Mardoqueo. Esto está en el capítulo 7 de Esther, versículos 9 y 10. Y dijo Arbona, uno de los eunucos que servían al rey, he aquí en casa de Amán la horca de 50 codos de altura que hizo Amán para Mardoqueo, el cual había hablado bien por el rey. Entonces el rey le dijo, colgadlo en ella. Así colgaron a Amán en la horca que él había hecho preparar para Mardoqueo, y se apaciguó la ira del rey. Y no solo cambiaron las cosas para Mardoqueo, sino también para el pueblo judío. Esther capítulo 9, versículos 1 al 4. En el mes 12º, que es el mes de Adar, a los 13 días del mismo mes, cuando debía ser ejecutado el mandamiento del rey y su decreto, el mismo día en que los enemigos de los judíos esperaban enseñorearse de ellos, sucedió lo contrario. Porque los judíos se enseñorearon de los que los aborrecían. Los judíos se reunieron en sus ciudades, en todas las provincias del rey Asuero, para descargar su mano sobre los que los habían procurado su mal, y nadie los pudo resistir, porque el temor de ellos había caído sobre todos los pueblos. Y todos los príncipes de las provincias, los sátrapas, capitanes y oficiales del rey, apoyaban a los judíos, porque el temor de Mardoqueo había caído sobre ellos. Pues Mardoqueo era grande en la casa del rey, y su fama iba por todas las provincias. Mardoqueo iba engrandeciéndose más y más. ¿Qué sucedió? Lo contrario. Los judíos se enseñorearon y Mardoqueo, aquel que estaba postrado a la puerta del palacio, fue engrandecido. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Vamos a leer en Isaías capítulo 57. Isaías capítulo 57, versículo 15.
Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. En el mismo libro de Isaías, capítulo 66, versículo 2, al final del versículo 2, Isaías 66, al final del versículo 2, dice: pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu. ¿Recordáis el Sermón del Monte, los que habéis seguido el estudio del Sermón del Monte los martes? Pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Dice Dios que mirará a esa persona humilde de espíritu, pobre de espíritu, humilde de corazón, dice Jesús. En otras palabras, estaré pendiente de él, tomaré nota de él y de sus necesidades, le atenderé en sus oraciones. Solamente a aquel que ante mí se humilla y reconoce que yo soy Dios, todopoderoso, Rey soberano y no hay otro. Miraré a aquel que tiembla a mi palabra. ¿Cómo tiembla a su palabra? Demostrando reverencia, adoración, respeto por la Biblia, la palabra de Dios. Ninguna palabra humana puede estar a la altura de la palabra de Dios, única, sublime, revelada para nosotros para que, como dice Juan 20:31, estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Jesús, el Hijo de Dios, el Cristo, el Mesías esperado. Él se ha sido engrandecido, pero igualmente todo en su debido orden. Jesús, cuando vino a la tierra, podría haberse mostrado como es y ser alabado por las multitudes y ser admirado y coronado como rey de Israel, como querían hacer los que le seguían, porque veían en él a alguien que los alimentaba gratis y que parecía tener poder para echar a los romanos que los tenían sometidos. Incluso Satanás lo tentó con un ofrecimiento parecido para satisfacer su vanidad. Todo esto, los reinos del mundo y la gloria de ellos te daré si te inclinas ante mí y me adoras, y das rienda suelta a tu soberbia y vanidad, satisfaciéndolas al máximo. ¿Y qué hizo Jesús? Se despojó a sí mismo. Otras traducciones dicen se anonadó, se abatió, en conclusión, en definitiva, se humilló, tomó la forma de un siervo, un esclavo, se hace semejante a los hombres, toma esa condición y en esa condición permite ser el Cordero sin mancha, llevado a la cruz, sin protestar, sin rebelarse, y en ese matadero entrega su vida. Este pasaje nos lo relata muy bien el capítulo 2 de Filipenses, que vamos a leer a partir del versículo 6. Filipenses 2:6
Dice desde el final del 5, Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Podía hacerlo, pero no lo hizo, sino que, dice el versículo 7, se despojó a sí mismo, se anonadó, se abatió, se humilló, tomando forma de siervo, en su categoría más inferior, la de esclavo, hecho semejante a los hombres, y estando en esa condición de hombre, se humilló a sí mismo, más todavía, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Y todo esto por qué? Dejemos que conteste la misma palabra de Dios, por ejemplo, leyendo 1 Corintios capítulo 15, versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Juan capítulo 10, versículo 11. Dijo Jesús, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Esto es lo que nos dice la palabra de Dios. Jesús murió por nuestros pecados para que, creyendo en Él, seamos perdonados y vivamos con Él eternamente. Él ocupó el lugar que nosotros merecíamos. Por eso, por esta razón, por toda esta obra realizada, sigue diciendo el pasaje de Filipenses, capítulo 2, continuando el pasaje desde el versículo 9. Por lo cual, también Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Esto es lo que estábamos hablando antes. Jesús, el Hijo de Dios, ha sido engrandecido. Pasó de la humillación más profunda a la posición más elevada. En línea con lo que hemos estado viendo, en línea con lo que la misma palabra de Dios explica. Vamos a ver otros dos textos en el Nuevo Testamento, en la epístola de Santiago, capítulo 4, versículo 10. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Primera de Pedro, capítulo 5 y versículo 6. Humillaos, vuelve a decir, bajo la poderosa mano de Dios. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, cuando llegue el momento.
Jesús fue exaltado porque obedeció al Padre, cumplió con su gran misión, para lo cual tuvo que humillarse hasta lo indecible. Venció a Satanás y a la muerte en la cruz. Cumplió con su cometido de tender un camino, un único camino, para restaurar la relación perdida con Dios por causa del pecado. Y Dios bendijo esa obra. Lo mostró en la resurrección de Jesús, levantando a Jesús de los muertos. Pero todavía no está completo ese reconocimiento, como acabamos de leer, porque llegará un día en que todo el mundo tendrá que doblar su rodilla ante el Rey y reconocer que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Y tú? ¿Dónde estarás ese día? ¿De su parte o escondido, reconociendo que efectivamente aquel que decía ser Dios realmente lo es? Por eso las palabras de Jesús mientras estuvo en la tierra retumban con poder y con certeza hasta el punto de que puede decir, como hemos leído allí en Mateo, venid a mí todos. Venid a mí todos, fatigados, cargados con la pesada carga de una vida sin propósito, con preguntas, con dudas. La invitación es para todos. Solo Jesús puede decir eso y prometer, yo os haré descansar. Yo os haré descansar. El mundo está lleno de cristianos, hijos de Dios, que han experimentado esta realidad. ¿Qué tuvimos que hacer para experimentarla? Humillarnos ante el único. Dice en 1 de Timoteo, capítulo 2 y versículo 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Cree a Dios y a su palabra. Cree a Jesús. Él dijo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Te has fijado en la última frase? No vendrá a condenación. En otras palabras, nunca será condenado por sus pecados. ¿Por qué? Porque Jesús ya fue condenado por ellos. Y en la certificación de su resurrección, Dios ha refrendado que no solo no seremos condenados, sino que recibiremos la vida eterna. Y en el tiempo que nos quede de vivir aquí, el descanso para nuestra alma. Que el Señor te ayude y te guíe a tomar la decisión. Él está esperando todavía con los brazos abiertos. Él está esperando que le digas, Dios, Jesús, aquí estoy. Ayúdame a salir de las tinieblas, a encontrarme con esa luz admirable. Que Él os bendiga y os ayude. Amén. Amado Dios y Padre Celestial, en esta tarde, bendito Dios, queremos darte las gracias por este precioso tiempo, Padre,
un precioso tiempo de alabanza, de adoración, de tu palabra, bendito Dios, de exhortación. Muchísimas gracias, Padre, por tu siervo, porque se ha preocupado, bendito Dios, por exponer tu palabra pura, santa, y que ha penetrado en nuestros corazones, bendito Dios. Pedimos, Padre Santo, que tú te lleves la honra y la gloria en este día, bendito Dios. Este culto de adoración ha sido dedicado para ti, Padre, sabiendo que tú eres digno de toda adoración, bendito Dios. Ahora, bendito Dios, que todo lo que hemos escuchado quede grabado en nuestros corazones y que tu nombre pues sea glorificado en nuestro diario vivir, bendito Dios. Ayúdanos a poner en práctica todo lo que hemos aprendido, bendito Dios. Gracias, Padre, por el consuelo, la exhortación que viene a través de tu palabra, amado Dios. Bendice a todos los hermanitos que escuchen este mensaje, bendito Dios, estas palabras de consuelo, de exhortación que has puesto en la boca de tu siervo, bendito Dios, para transmitir a cada uno de tus hijos y de los que no son tus hijos, pues que puedan llegar a conocerte, bendito Dios, que abran su corazón y que el Espíritu Santo haga la obra en cada uno de ellos. Te damos las gracias, Padre, por este precioso tiempo, bendito Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.